Soy la doctora Rosa Angelini y voy a hablar de brucelosis. La brucelosis es una antropozoonosis de distribución mundial que tiene como reservorio animales domésticos y silvestres y que puede transmitirse directa o indirectamente al hombre. Es un problema de importancia para la salud pública por los costos generados por la incapacidad física en enfermos y las pérdidas económicas por la afectación del ganado. El reservorio son especies domésticas de ganado vacuno, porcino, caprino y ovino, y los perros de criadero y domicilio son un problema ocasional, mientras en los perros vagabundos la seroprevalencia es del 20%. El género Brucella son bacterias cocobacilares, gram negativas, aerobias, inmóviles, no esporuladas e intracelulares facultativas. Las especies de brucelas que pueden enfermar al hombre son la Brucella melitensis, cuyo hospedador natural tenemos la cabra, la oveja, los bovinos, cánidos y el hombre, la Brucella abortus. Como hospedador están en bovinos, cánidos y hombres, la Brucella suis en cerdos, cánidos y hombres, la Brucella canis en cánidos y hombres, y al final de la lista verán una que dice solamente humanos, que es la Brucella inopinata. Esta fue aislada de una prótesis mamaria en una paciente con un cuadro de brucelosis aguda. Con respecto a la distribución, a nivel mundial se estima que anualmente unas 500.000 personas son afectadas por la brucelosis en países del área mediterránea, Arabia, India, México, América Central y Sudamérica. En América Latina, Argentina, Perú y México son los países con mayor prevalencia. En nuestro país, la Brucella melitensis en el ganado caprino se encuentra mayormente en el centro, oeste y norte, mientras que la Brucella suis y abortus de cerdos y vacas respectivamente tienen mayor incidencia en la pampa húmeda. Las brucelas son muy sensibles al calor y desinfectantes, por lo que se destruyen con facilidad. Esto nos da la ventaja que pasteurizando la leche previo a la elaboración de cualquier producto se detiene la transmisión. Vemos entonces que a punto de ebullición es destruida y que a 60 grados necesita 15 minutos. En la leche no pasteurizada y sus productos como cremas, manteca, yogures, quesos, puede permanecer activa de semanas a meses. Los suelos también se contaminan y la luz solar las destruye en 4 a 5 horas. Vías de transmisión. Puede ser por contacto, ingestión, inhalación, inoculación o perinatal. Por contacto de piel y mucosa con tejidos de animales infectados o sus secreciones. Por ingestión de alimentos no pasteurizados, principalmente leche y sus derivados, y en menor medida de carnes poco cocidas. Por inhalación de polvo en los lugares o terrenos que están contaminados, principalmente por la orina de los animales infectados, que elimina grandes cantidades de brucelas. Por inoculación de material infectado o contaminado por brucela, generalmente se da en veterinarios, matarifes y personal de laboratorio. También se puede dar accidentalmente por autoinoculación al vacunar al ganado. Y la vía perinatal es cuando la madre tiene brucelosis aguda en el embarazo, no es frecuente, puede darse por vía transplacentaria, muy raramente por ingestión de leche materna o por la exposición a las secreciones maternas durante el parto. Acá podemos ver el ciclo de transmisión y los reservorios. El ganado vacuno, ovino, caprino, los perros y cerdos enfermos son los reservorios de las brucelas y a través de su sangre, orina, semen, secreciones vaginales, placenta y feto pueden transmitir al hombre la enfermedad. La vía de transmisión sería por contacto o por inhalación. A su vez, los animales productores de leche, cuando esta última es utilizada sin pasteurizar, transmiten al hombre la brucelosis. La vía sería la de ingestión, que es la más frecuente. Patogenia. Las bacterias, cuando ingresan en el organismo, son fagocitadas por los neutrófilos y los monocitos, y por vía hematógena van al hígado, vaso, médula ósea y ganglios linfáticos, donde se multiplican en los macrófagos.
Las brucelas son intracelulares facultativas, lo que las protege de la acción de antibióticos y de los anticuerpos. Esto determina el curso ondulante, la tendencia a recaídas y la evolución crónica de la enfermedad. La brucela activa el sistema humoral, produciendo al comienzo IgM y posteriormente IgG e IgA. La lesión anatomopatológica es el granuloma, que puede estar caseificado o no. La brucela abortus produce granulomas no caseificados, la Swiss granulomas caseificados y la melitensi mixtos. Estos pueden evolucionar a fibrosis o calcificación. Manifestaciones clínicas. El periodo de incubación en los humanos se estima que podría ser de 1 a 3 semanas, pero puede llegar a varios meses. Las formas clínicas tenemos la asintomática o subclínica, la forma aguda con comienzo brusco o insidioso y la forma crónica. La enfermedad puede durar días, meses o años si no se trata adecuadamente. Forma aguda. La brucelosis está incluida en la larga lista de las enfermedades que pueden presentarse con síndrome febril prolongado. Puede haber fiebre continua, intermitente o irregular, de duración variable de 10 a 30 días, que se conoce como fiebre ondulante. También hay cefalea, fatiga, sudoración generalmente nocturna, mialgias, pérdida de peso, anorexia. El malestar generalizado aparece con o sin signos de localización como artritis, espondilitis, meningitis, endocarditis, orquitis, epididimitis. En el examen físico, que es poco específico, el hallazgo más frecuente entre el 30 al 50% de los casos es la hepatoesplenomegalia y en el 12 a 20% de los casos pueden encontrarse adenopatías. La forma crónica de la brucelosis puede presentarse por recaídas sucesivas o asociarse a manifestaciones focales. También está descrito en la forma crónica un síndrome de fatiga crónico o síndrome del vago. Las recaídas se dan en el 10% de los casos después del primer año de la infección. Los síntomas son similares a la fase aguda, aunque menos intensos, y se tratan con los antibióticos habituales. La mayoría de las recaídas se deben a tratamientos inadecuados. También puede haber en la fase crónica reinfección, que por lo general es de origen laboral debido a la continua exposición a la bacteria y a la poca adherencia a las medidas preventivas. La brucelosis durante el embarazo aumenta el riesgo de transmisión al feto. Si bien es poco frecuente, en zonas endémicas, los niños afectados por brucelosis neonatal pueden presentar hepatoesplenomegalia o simular cuadros de sepsis. La brucelosis puede afectar cualquier órgano o sistema del cuerpo, simulando distintas patologías. La enfermedad osteoarticular es la complicación más común, se da en un 20 a 60% de los pacientes. Lo más frecuente es encontrar artritis periférica, sacroileitis, espondilitis o espondilodicitis. Rodillas, caderas, tobillos y muñecas suelen estar afectadas. El segundo sitio más afectado es el sistema genitourinario. En el 2 al 20% de los casos encontramos orquitis y epididimitis, menos frecuentemente glomerulonefritis o nefritis intersticial. El sistema nervioso central se afecta en 5 a 7% de los casos. La manifestación más frecuente es la meningoencefalitis, de curso agudo o subagudo, con su sintomatología clásica. También podemos encontrar abscesos cerebrales o síndromes desmielinizantes. Continuando con los síntomas, en hígado puede haber hepatitis granulomatosa y difusa con leve aumento de transaminasas y sin ictericia, también abscesos hepáticos y calcificaciones. En corazón hay endocarditis, que es la principal causa de mortalidad en la brucelosis.
La válvula aórtica es la más afectada y además del tratamiento convencional requiere reemplazo quirúrgico de la válvula afectada. En pulmón puede haber neumonía lobar, neumonía con patrón intersticial y nódulos únicos o múltiples. Acá hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis. En ojo están inflamadas las distintas partes del globo ocular como uveitis, queratoconjuntivitis, etc. Por lo general los pacientes se recuperan totalmente, pero algunos pueden presentar lesiones persistentes e incapacidad severa. Sin tratamiento la letalidad es menor al 2%. En laboratorio tenemos los exámenes complementarios. En este caso, en el hemograma encontramos leucopenia con linfocitosis relativa, trombocitopenia y anemia leve. En los casos más severos podemos encontrar pancitopenia por mieloinfección o por hiperesplenismo. Para confirmar el diagnóstico tenemos los métodos directos, que es el cultivo, ya sea de sangre, médula ósea u otros tejidos, y los indirectos, que a través de los métodos serológicos que detectan anticuerpos. La mayoría de los diagnósticos se hace a través de los métodos indirectos, ya que la bacteriología no siempre es posible y cuando se realiza no siempre es positiva. En la serología encontramos distintos métodos de diagnóstico. Unos son de tamizaje y otros son confirmatorios. Ahora voy a mencionar solamente las técnicas y más adelante vamos a ver cómo se interpretan. La técnica de aglutinación en placa o Huddleston, la técnica de aglutinación con antígeno tamponado BPA, la técnica de aglutinación con rosa de Bengala RBT son de tamizaje. La técnica de aglutinación en tubo Wright, la prueba con 2-mercaptoetanol, en la cual a la técnica de aglutinación se le agrega 2-mercaptoetanol e inactiva los anticuerpos IgM para poner en relevancia los IgG. La técnica de fijación de complemento, que es confirmatoria, y tenemos el C-ELISA, que es el ELISA de competición, que detecta casos agudos y crónicos. Y para la Brucella canis tenemos la técnica de microaglutinación en portaobjeto, la RSAT, que es de tamizaje, y el ELISA indirecto o ELISA, que es confirmatoria para Brucella canis. Vamos a ver definición de caso y clasificaciones. Hay que tener en cuenta que la brucelosis es una enfermedad de denuncia obligatoria. Se considera caso sospechoso de brucelosis a toda persona con fiebre de comienzo agudo o insidioso y uno o más de los siguientes signos y síntomas: transpiración nocturna, artralgia, cefalea, fatiga, anorexia, mialgia, disminución de peso, artritis, espondilitis, meningitis o afectación focal de órganos como endocarditis, orquitis, epididimitis, hepatomegalia, esplenomegalia, y uno o más de los siguientes antecedentes epidemiológicos: contacto principalmente ocupacional con animales de producción ganadera y perros, consumo de productos de origen animal presuntamente contaminados, exposición en laboratorio o ser hijo de madre con serología positiva para brucelosis. Se considera caso probable de brucelosis a todo caso sospechoso con una o más de las siguientes pruebas de tamizaje positivas. Tenemos la BPA o aglutinación con antígeno tamponado, el rosa de Bengala, la microaglutinación en portaobjeto para Brucella canis, el RSAT, y la prueba en placa de Huddleston. Se considera caso confirmado de brucelosis a todo caso probable con uno o más de los siguientes criterios: estudios bacteriológicos positivos, que es el aislamiento de Brucella de la muestra clínica, hemocultivo, mielocultivo, biopsias, etc. O estudios serológicos positivos, como la aglutinación en tubo de Wright y otras que permiten la detección de anticuerpos IgG específicos en el suero del paciente: fijación de complemento, C-ELISA e ELISA, y la presencia de nexo epidemiológico con un caso confirmado. Se considera caso descartado de brucelosis a todo caso con 2 muestras con 30 días de separación entre ambas en las que no se detectan anticuerpos anti-Brucella.
y se considera caso sospechoso de brucelosis, resultado no conclusivo. A todo caso sospechoso con resultados negativos por pruebas bacteriológicas o serológicas en una sola muestra. Un resultado negativo de las pruebas bacteriológicas no descarta la infección. No siempre es tan fácil confirmar el diagnóstico de brucelosis. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que un resultado negativo de las pruebas bacteriológicas no descarta la infección. Un resultado negativo serológico en una sola muestra no descarta la infección. Un resultado positivo de las pruebas serológicas puede indicar infección activa o anticuerpos que persisten después de la recuperación o un contacto accidental con el germen no necesariamente seguido de enfermedad o la exposición a un microorganismo que presente reacción cruzada con brucelas. Es por eso que mientras el aislamiento bacteriológico tiene una sola interpretación, los resultados serológicos deben estudiarse en conjunto con los datos clínicos y epidemiológicos. En este cuadro tenemos la relación entre las pruebas de laboratorio y la clasificación epidemiológica. Cuando las pruebas de tamizaje BPA, RSAT, Rosa de Bengala y reacción de Huddleston están positivas, la brucelosis es probable. Cuando tenemos estudios bacteriológicos positivos, o sea, los cultivos, brucelosis confirmada. Cuando tenemos pruebas confirmatorias como el 2-mercapto, la fijación de complemento y la RAI positivas en cualquier título, caso confirmado por serología. Cuando tenemos ELISA y FPA positivas por encima del valor del corte, el caso está confirmado también por serología. Tratamiento. Lo que se busca es el diagnóstico temprano para realizar un tratamiento oportuno que acorte el periodo sintomático, reduzca y prevenga las complicaciones. Se usa antimicrobianos y medicación sintomática y en algunos casos cirugía como en las endocarditis en las cuales se afecta la válvula aórtica. El problema es erradicar la brucela del interior de la célula. Para eso se asocian antibióticos con efecto sinérgico o aditivo durante varias semanas para reducir en lo posible las recaídas. Antibióticos utilizados para el tratamiento de la brucelosis en seres humanos. El antibiótico principal es la doxiciclina, que se utiliza a 100 miligramos cada 12 horas durante 6 semanas en asociación con rifampicina a dosis de 15 miligramos kilo día, 600 a 900 miligramos por día, dividida en 2 o 3 tomas durante 6 semanas. Esta es la combinación más utilizada, doxiciclina con rifampicina durante 6 semanas. También se puede utilizar streptomicina, 1 gramo por día, intramuscular, 750 miligramos día en pacientes mayores de 50 años, pero acá se reduce a 2 a 3 semanas. O bien gentamicina, 5 miligramos kilo, intramuscular en monodosis durante 2 semanas. O sea que el esquema sería doxiciclina, rifampicina o doxiciclina, streptomicina o doxiciclina, gentamicina. Otras opciones, en vez de doxiciclina, usamos tetraciclina a 500 miligramos cada 6 horas durante 6 semanas, asociado con rifampicina durante 6 semanas o con streptomicina durante 2 a 3 semanas. En los niños a partir de los 8 años, las drogas que se utilizan son las mismas que en el adulto, doxiciclina asociada a streptomicina o a gentamicina, respetando la dosis peso para el niño, y la otra posibilidad es asociar doxiciclina con rifampicina, este último durante 6 semanas y el anterior, la asociación de doxiciclina durante la doxiciclina siempre 6 semanas y la streptomicina durante 2 semanas. En los niños menores de 8 años no se pueden usar tetraciclinas, por lo tanto se reemplaza por el cotrimoxazol de 8 a 10 miligramos kilo día cada 12 horas vía oral durante 45 días más rifampicina
15 a 20 miligramos kilo día vía oral durante 45 días. En las embarazadas no se puede utilizar tetraciclinas ni aminoglucósidos, por lo tanto se usa rifampicina 600 miligramos al día vía oral durante 6 semanas sola, o agregándole el cotrimoxazol 160-800 solamente si la paciente se encuentra entre la 13 a la 36 semanas de embarazo. La combinación de doxiciclina y un aminoglucósido tiene una tasa de recaídas de alrededor del 5%, mientras que la asociación de doxiciclina con rifampicina, que es la más utilizada, tiene un porcentaje de recaídas mayor, alrededor del 15%. Toda localización supurada, como osteomielitis o abscesos esplénicos, requieren el tratamiento médico quirúrgico. En la osteomielitis, la endocarditis y las meningitis, el tiempo de tratamiento se prolonga de 4 a 6 meses y deben utilizarse 3 o más drogas, por ejemplo, doxiciclina más cotrimoxazol más rifampicina, respetando las dosis por edades, a lo que podría agregarse streptomicina o gentamicina durante las 2 primeras semanas de tratamiento. El seguimiento de los pacientes con brucelosis es a través del control clínico para verificar la remisión de los síntomas, controlar la correcta adherencia al tratamiento, la presencia de efectos adversos. Los tratamientos son largos, duran 6 semanas, así que hay que asegurarse que el paciente los cumpla. La reaparición de signos o síntomas de enfermedad, como son las recaídas, para realizar controles serológicos y microbiológicos. Y es importante dar las pautas de alarma de recaída para que el paciente concurra de inmediato a la consulta ante la sospecha de la misma. En zonas endémicas, el diagnóstico diferencial del enfermo con brucelosis debe realizarse con otras causas de síndrome febril, como fiebre tifoidea, malaria, tuberculosis, linfoma, dengue, leptospirosis, enfermedades reumatológicas. Para concluir, veamos las medidas de prevención y control. Es importante informar al paciente y familia sobre la enfermedad, reservorios, transmisión y prevención de la misma. Investigar la fuente de infección y, una vez identificada, coordinar con SENASA local y regional el control del ganado y coordinar con bromatología local para el control de alimentos contaminados. Se debe informar a trabajadores que cuidan animales los riesgos de enfermar al estar en contacto con estos animales enfermos o potencialmente infectados. También se debe instruir sobre el correcto uso de los elementos de protección. Evitar el consumo de leche y derivados no pasteurizados. En los productos caseros es recomendable hervir la leche 5 minutos desde que rompe el hervor antes de prepararlos. Evitar consumir productos cárnicos mal cocidos y adherirse a los planes de vacunación del ganado bovino y caprino según la región. Gracias.